Roboam era hijo de Salomón y de Naamá, la amonita. Nació en los días de la grandeza del reino de Israel, cuando Jerusalén brillaba con oro, el templo se alzaba majestuoso, y las naciones venían de lejos para oír la sabiduría de su padre. Creció entre palacios, servidores y consejeros, viendo cómo Salomón juzgaba al pueblo y cómo la paz se extendía por la tierra. Pero también vio cómo, con los años, el reino se cargaba de tributos y trabajos forzados, y como el corazón del pueblo se cansaba en silencio. Cuando Salomón murió, todo Israel se reunió en Sicom para proclamar rey a Roboam. Las tribus llegaron desde lejos, ancianos y jóvenes, jefes de familias y hombres del campo. También llegó Jeroboam, hijo de Nabot, a quien Salomón había perseguido y que había estado refugiado en Egipto. El pueblo habló con una sola voz delante de Roboam, y le dijo que el yugo de su padre había sido pesado, que los trabajos y los impuestos habían sido duros, y que si él aliviaba esa carga, le servirían con fidelidad. Roboam escuchó sus palabras y pidió 3 días para responder. Se retiró y buscó consejo. Primero habló con los ancianos que habían servido a Salomón su padre, hombres de experiencia que habían visto levantarse y sostenerse el reino. Ellos le dijeron que, si ese día se hacía servidor del pueblo, si les hablaba con palabras buenas y suaves, el pueblo sería suyo para siempre. Roboam escuchó, pero no se inclinó a ese consejo. Luego llamó a los jóvenes que habían crecido con él, compañeros de palacio, hombres que nunca habían conocido la escasez ni el cansancio del campo. Ellos le dijeron que hablara con dureza, que mostrara su fuerza desde el primer día, que dijera al pueblo que su yugo sería más pesado que el de su padre, que si Salomón los había disciplinado con azotes, él lo haría con escorpiones. Roboam se inclinó al consejo de los jóvenes. Al tercer día, el pueblo volvió delante del rey. Jeroboam y los jefes de Israel estaban allí. Roboam respondió con palabras duras y despreció el consejo de los ancianos. Les habló con soberbia y les dijo que aumentaría su carga y que su mano sería más pesada que la de su padre. Cuando el pueblo oyó esto, un murmullo recorrió la asamblea y se convirtió en clamor. Las tribus respondieron diciendo que no tenían parte con la casa de David y que cada uno volviera a sus tiendas. Así, Israel se apartó de la casa de David en Roboam, envió a Aderam, encargado de los tributos, para hablar con el pueblo. Pero los israelitas lo apedrearon y murió. Entonces, Roboam subió apresuradamente a su carro y huyó a Jerusalén. Allí reinó solo sobre Judá y Benjamín, mientras las demás tribus proclamaron rey a Jeroboam sobre Israel. Roboam reunió a la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres de guerra para pelear contra Israel y recuperar el reino. Pero vino palabra de Dios por medio del profeta Semaías, diciendo que no subieran ni pelearan contra sus hermanos, porque aquello venía de Dios. Roboam escuchó la palabra y regresó con su ejército, y no hubo guerra en ese tiempo. Roboam se estableció en Jerusalén y comenzó a fortalecer las ciudades de Judá. Edificó murallas, levantó fortalezas y puso en ellas jefes y provisiones. Tomó mujeres para sí, muchas esposas y concubinas, y tuvo hijos e hijas. Amó más a Masha, hija de Absalón, y de ella tuvo a Abías, a quien destinó como jefe entre sus hermanos. En los primeros años, el reino de Judá se afirmó. Los sacerdotes y levitas que estaban en Israel, al ver que Jeroboam había levantado becerros de oro y había apartado al pueblo del templo, dejaron sus ciudades y vinieron a Judá y a Jerusalén para servir al Señor durante 3 años. Judá caminó en el camino de David y de Salomón, y el reino tuvo estabilidad. Pero cuando el reino de Roboam se consolidó y él se sintió fuerte, dejó la ley del Señor. Judá se entregó a prácticas ajenas. Levantaron lugares altos, estatuas y símbolos en los montes, y bajo todo árbol frondoso. El corazón del pueblo se apartó, y el nombre del Señor fue menospreciado en la tierra.
En el 5.º año del reinado de Roboam, Saisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con un gran ejército. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y avanzó hasta Jerusalén. Entonces, el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes, y les dijo que por haber abandonado al Señor, el Señor los había abandonado en manos de Saisac. Al oír esto, los príncipes y el rey se humillaron y dijeron que el Señor era justo. Cuando el Señor vio que se humillaron, vino palabra diciendo que no los destruiría del todo, pero que serían siervos de Saisac para que aprendieran la diferencia entre servir al Señor y servir a reyes extranjeros. Saisac entró en Jerusalén y tomó los tesoros del templo y del palacio real. Se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam mandó hacer escudos de bronce en su lugar y los entregó a los guardias que custodiaban la entrada del palacio. Cada vez que el rey entraba al templo, los guardias los llevaban y luego los devolvían a la sala de los guardias. A pesar de esto, Roboam no afirmó su corazón para buscar al Señor. Hubo guerras constantes entre Roboam y Jeroboam durante todos sus días. El reino de Judá permaneció, pero marcado por la división y la pérdida de la gloria pasada. Roboam envejeció y su reinado estuvo lleno de contrastes. Comenzó con promesa y terminó con desgaste. Comenzó con unidad y siguió con división. Después de 17 años de reinar en Jerusalén, Roboam murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abíasán. Así terminó la historia de Roboam, el rey que heredó un reino unido y gobernó sobre un reino dividido. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. David fue el hijo menor de Isaí, de la casa de Judá, y vivía en Belén, mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra. David cuidaba las ovejas de su padre. Pasaba largas horas en los campos, vigilando el rebaño, defendiendo a las ovejas de leones y osos, y tocando el arpa mientras cantaba al Dios de Israel. En la soledad del campo, David creció en fuerza, fe y valentía. En aquellos días, Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel. Entonces envió al profeta Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir a un nuevo rey. Isaí presentó a sus hijos mayores, uno a uno, hombres fuertes y de apariencia imponente. Pero Dios no eligió a ninguno. Finalmente, llamaron a David, el menor, que estaba en el campo. Cuando Samuel lo vio, Dios le habló, y Samuel lo ungió con aceite delante de sus hermanos. Desde aquel día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. David regresó a cuidar las ovejas, pero pronto su vida cambió. El rey Saúl comenzó a sufrir tormentos, y sus siervos buscaron a alguien que supiera tocar música para aliviarlo. Así, David fue llevado al palacio. Con su arpa calmaba al rey, y Saúl lo tomó por escudero. Aunque David servía fielmente, nadie sabía que aquel joven pastor sería el futuro rey. Tiempo después, los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En el valle de Ela, un gigante llamado Goliat salía cada día a desafiar al ejército de Israel, burlándose y provocando miedo. Durante 40 días, ningún soldado se atrevió a enfrentarlo. David llegó al campamento para llevar alimentos a sus hermanos y escuchó las palabras del gigante. Indignado, preguntó quién era aquel que desafiaba al pueblo del Dios viviente. David se presentó ante Saúl y se ofreció para luchar. El rey dudó, pero David le contó cómo había derrotado a leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Rechazó la armadura del rey y tomó solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Frente a Goliat, David declaró que no venía con espada ni lanza, sino en el nombre de Dios. Lanzó una piedra que golpeó la frente del gigante, derribándolo. Luego tomó su espada y lo mató. Israel celebró con gritos y victoria. Desde aquel día, David se convirtió en un héroe. El pueblo cantaban: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Jonatán, hijo de Saúl, se hizo su amigo más cercano, y sellaron un pacto de amistad. Pero el corazón de Saúl
se llenó de celos. El rey comenzó a temer a David y a verlo como una amenaza. Saúl intentó matarlo varias veces. Le arrojó lanzas, lo envió a misiones peligrosas y tramó engaños para que muriera en batalla. Pero Dios estaba con David y siempre salía victorioso. Saúl lo persiguió sin descanso, obligando a David a huir. David se escondió en cuevas, desiertos y montañas. Muchos hombres afligidos y rechazados se unieron a él, y David se convirtió en su líder. Durante la persecución, David tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero se negó a hacerlo. Respetó al rey como el ungido de Dios. Incluso cuando cortó en secreto un pedazo del manto de Saúl, su corazón lo reprendió. David demostró misericordia y honor, aun cuando su vida estaba en peligro. Finalmente, Saúl murió en batalla contra los filisteos, junto con sus hijos, incluido Jonatán. Al saberlo, David lloró profundamente y cantó un lamento por Saúl y por su amigo. Después de esto, David fue ungido rey de Judá y más tarde, rey de todo Israel. David estableció Jerusalén como capital del reino. Llevó el arca de Dios a la ciudad con gran alegría, danzando delante del pueblo. Dios le dio victoria sobre sus enemigos, y el reino de Israel se fortaleció. David gobernó con justicia, y el pueblo prosperó. En un tiempo de paz, David cometió un grave pecado. Vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la tomó para sí. Cuando ella quedó embarazada, David intentó ocultar su falta. Mandó a Urías al frente de la batalla, donde murió. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Al escuchar la verdad, David se quebrantó, se arrepintió profundamente y pidió perdón. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias llegaron. Hubo dolor y división en su familia. Uno de sus hijos se rebeló contra él, y David tuvo que huir nuevamente de Jerusalén. Aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Finalmente, el reino fue restaurado. En su vejez, David preparó todo para la construcción del templo. Aunque Dios había dicho que sería su hijo quien lo edificaría. David dio instrucciones, reunió materiales y bendijo al pueblo. Después de reinar muchos años, David murió en paz. Fue recordado como un rey valiente, un guerrero, un poeta y un hombre conforme al corazón de Dios, que aun con errores, siempre volvió a Él con humildad y fe. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. Salomón nació en Jerusalén, hijo del rey David y de Betsabé. Desde su infancia, creció entre los patios del palacio, escuchando historias de guerras, pactos y promesas hechas por Dios a su padre. Cuando David envejeció y sus fuerzas comenzaron a faltarle, el reino se vio sacudido por intrigas y ambiciones. Pero David proclamó públicamente que Salomón sería su sucesor. Y así fue ungido rey delante del pueblo y de los sacerdotes. Cuando David murió, Salomón se sentó en el trono de Israel. Al comienzo de su reinado, fue a Gabaón para ofrecer sacrificios, y allí, durante la noche, Dios se le apareció en sueños. Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos, sino un corazón entendido, para gobernar al pueblo con justicia y discernir entre el bien y el mal. Dios se agradó de su petición y le concedió sabiduría incomparable, además de riquezas y honor como ningún rey antes ni después de él. La fama de Salomón se extendió rápidamente. Un día, 2 mujeres llegaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. No había testigos, solo palabras enfrentadas. Salomón ordenó traer una espada y dijo que el niño sería partido en 2 para que cada una recibiera una mitad. Una de las mujeres suplicó que no mataran al niño y que lo entregaran a la otra. La segunda aceptó la decisión. Entonces, Salomón ordenó que el niño vivo fuera entregado a la mujer que había mostrado misericordia. Y todo Israel reconoció la sabiduría que Dios había puesto en su rey. Salomón consolidó su reino, estableció alianzas y trajo paz a las fronteras. Organizó al pueblo, fortaleció el comercio
y reunió grandes riquezas. Su mayor obra fue la construcción del templo del Señor en Jerusalén. Durante años reunió materiales en cedro del Líbano, oro puro, piedras talladas. Miles de obreros trabajaron en silencio, y cuando el templo fue terminado, Salomón lo dedicó con una gran celebración. El arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, y la gloria del Señor llenó el templo como una nube. Salomón elevó una oración, pidiendo que Dios escuchara las súplicas del pueblo cuando oraran en aquel lugar. Dios volvió a aparecerse a Salomón y le prometió bendición si caminaba en obediencia. Durante muchos años, el reino prosperó. Salomón escribió proverbios, cantos y reflexiones llenas de sabiduría. Reyes y sabios de tierras lejanas viajaban para escucharlo hablar. La reina de Sabá llegó con caravanas cargadas de oro, especias y piedras preciosas. Probó a Salomón con preguntas difíciles, y él respondió a todas, asombrada por su sabiduría, por la grandeza de su palacio y por el orden de su reino. Bendijo al Dios de Israel. Salomón acumuló riquezas incalculables. La plata llegó a ser tan común como las piedras en Jerusalén. Construyó palacios, jardines, ciudades fortificadas y flotas de barcos que traían tesoros de tierras lejanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su corazón comenzó a desviarse. Tomó muchas esposas extranjeras, mujeres de naciones que adoraban a otros dioses. Por amor a ellas, Salomón permitió altares y santuarios para sus dioses en los montes alrededor de Jerusalén. Poco a poco, el rey sabio comenzó a inclinar su corazón. Ya no fue completamente fiel al Dios que le había dado todo. El Señor se enojó con Salomón porque había apartado su corazón y le anunció que el reino sería dividido después de su muerte. No le quitaría el reino en vida, por amor a David, pero permitiría que gran parte se separara de su linaje. En los últimos años de su vida, Salomón reflexionó sobre todo lo que había visto y vivido. Miró sus riquezas, sus obras, su sabiduría y sus placeres, y reconoció que todo era pasajero. Comprendió que el verdadero sentido de la vida no estaba en la abundancia ni en la gloria humana, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón murió después de reinar 40 años sobre Israel. Fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Robom subió al trono. Tras su muerte, el reino se dividió, tal como había sido anunciado, y la grandeza de Israel comenzó a desvanecerse. Así terminó la vida del rey más sabio que jamás gobernó Israel. Un hombre bendecido con sabiduría incomparable, cuya historia quedó marcada por la gloria, la abundancia y las lecciones que dejó para las generaciones futuras. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. Saúl nació en la tribu de Benjamín, hijo de Cis, un hombre respetado. Era alto, fuerte y de buena presencia. Un día, mientras buscaba unas asnas perdidas de su padre, llegó a la región donde vivía el profeta Samuel. Sin saberlo, Dios ya había hablado a Samuel sobre él. Cuando Saúl se presentó, Samuel lo miró y reconoció al hombre que el Señor había escogido para gobernar a Israel. Samuel ungió a Saúl con aceite y le anunció que sería príncipe sobre el pueblo. El Espíritu de Dios vino sobre él, y Saúl regresó cambiado. Poco después, las tribus de Israel se reunieron para elegir rey. Cuando echaron suertes, la elección cayó sobre Saúl, aunque él se escondía entre el equipaje. Al encontrarlo, el pueblo lo proclamó rey y gritó con fuerza. Saúl comenzó su reinado, defendiendo a Israel de sus enemigos. Cuando los amonitas sitiaron Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Reunió al pueblo, marchó contra el enemigo y obtuvo una gran victoria. Israel se alegró, y el reino fue confirmado. Con el tiempo, Saúl enfrentó a los filisteos. El ejército israelita temblaba, y Samuel tardaba en llegar para ofrecer el sacrificio. Impaciente y temeroso, Saúl ofreció él mismo el sacrificio. Cuando Samuel llegó, le dijo que había actuado mal y que su reino
no permanecería para siempre. Aún así, Saúl continuó luchando contra los enemigos de Israel. Su hijo Jonatán fue valiente y fiel, y juntos lograron victorias. Pero Saúl comenzó a actuar con dureza y celos. Cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, Saúl desobedeció, perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del botín. Samuel lo confrontó, y Saúl reconoció su falta. Pero el Señor lo rechazó como rey. Desde ese día, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo lo atormentaba. Para calmarlo, trajeron a un joven pastor llamado David, que tocaba el arpa. La música aliviaba a Saúl, pero con el tiempo, el corazón del rey se llenó de celos cuando vio que David era amado por el pueblo y bendecido por Dios. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones. Lo persiguió por montes y desiertos, mientras David huía y se escondía. Aun cuando tuvo la oportunidad de vengarse, David perdonó la vida de Saúl, recordando que era el ungido del Señor. Las guerras continuaron, y Saúl fue perdiendo fuerza. Antes de una gran batalla contra los filisteos, buscó respuesta de Dios, pero no recibió ninguna. Desesperado, acudió a una adivina para llamar al espíritu de Samuel. El mensaje fue: Durón Israel sería derrotado, y Saúl moriría al día siguiente. En el monte Gilboa, los filisteos atacaron con fuerza. Los hijos de Saúl murieron en combate. Herido y rodeado, Saúl cayó sobre su propia espada para no ser capturado. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, un hombre que comenzó con humildad, pero cuyo corazón se apartó de Dios. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. Sansón nació en tiempos en que Israel vivía oprimido por los filisteos. Antes de su nacimiento, un ángel del Señor se apareció a su madre y le anunció que el niño sería consagrado a Dios desde el vientre. No debía beber vino ni licor, y jamás una navaja tocaría su cabeza, porque el niño sería nazareo y comenzaría a librar a Israel del poder de sus enemigos. El niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él con una fuerza extraordinaria. Un día, Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer filistea que le agradó. Decidió tomarla por esposa, aunque sus padres se opusieron. En el camino, un león joven salió a su encuentro rugiendo, pero Sansón, lleno del poder de Dios, lo despedazó con sus manos como si fuera un cabrito. Tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón encontró que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y miel. Tomó la miel y comió. Durante la fiesta de bodas, Sansón propuso un acertijo a los filisteos, apostando ropas y lo resolvían. Ellos, incapaces de hacerlo, presionaron a su esposa hasta que ella lo traicionó y reveló la respuesta. Enfurecido, Sansón mató a 30 filisteos para pagar la apuesta y se marchó. Más tarde, al volver, descubrió que su esposa había sido entregada a otro hombre. Lleno de ira, Sansón atrapó 300 zorros, les ató teas encendidas a las colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. Los filisteos respondieron con violencia, y Sansón se vengó de ellos con gran mortandad. Cuando los filisteos subieron para capturarlo, Sansón se entregó atado a los hombres de Judá, pero al llegar al campamento enemigo, el Espíritu del Señor vino sobre él, rompió las cuerdas como hilos quemados y, encontrando una quijada de asno, mató con ella a 1000 hombres. Después de la batalla, sediento, clamó a Dios, y el Señor hizo brotar agua para salvarle la vida. Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Un día fue a Gaza y pasó la noche con una mujer. Al saberlo, los filisteos cerraron la ciudad para atraparlo. Pero a medianoche Sansón arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de un monte. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Los gobernantes filisteos la sobornaron para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Día tras día ella insistió, y Sansón le dio respuestas falsas. Pero finalmente, cansado de su insistencia, le reveló la verdad: nunca había sido cortado su cabello, porque era nazareo consagrado a Dios. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y mandó a cortar sus 7 trenzas. Entonces su fuerza lo abandonó. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron para que muriera en la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer otra vez. Un día, los filisteos se reunieron en un gran templo para ofrecer sacrificios a su dios Dagón y celebrar la captura de Sansón. Lo sacaron de la prisión para burlarse de él,
Sansón pidió que lo colocaran entre las dos columnas principales del templo. Entonces oró al Señor y le pidió fuerzas una vez más con un último esfuerzo. Sansón empujó las columnas con toda su fuerza. El templo se derrumbó y murieron todos los gobernantes filisteos y la multitud que estaba dentro. Así Sansón mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Su familia recogió su cuerpo y lo sepultó en la tumba de su padre. Y Sansón, el juez de Israel, descansó después de haber cumplido su destino. Déjame saber en los comentarios qué lección te llevas tú. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante, incapaz de enfrentar los gigantes que te rodean? Hoy vamos a sumergirnos en una historia épica que nos enseña que hasta la persona más improbable puede cambiar el destino de una nación. Esta es la historia de Gedeón. Imaginen esto. Durante 7 largos años, el pueblo de Israel vivió aterrorizado. Cada vez que sembraban sus campos con la esperanza de una cosecha, los madianitas y otros pueblos del desierto llegaban como una plaga de langostas. Arrasaban con todo, destruyendo cultivos, robando ganado y sumiendo a la gente en la más absoluta pobreza. Los israelitas se escondían en cuevas y montañas. Su espíritu estaba quebrado. En su desesperación, finalmente clamaron a Dios. Y en medio de este caos, en un lugar oculto, encontramos a nuestro protagonista, Gedeón. Él no era un rey ni un guerrero famoso. De hecho, lo encontramos sacudiendo el trigo a escondidas en un lagar, un lugar para pisar uvas. Todo para que los madianitas no lo vieran. Era el más joven de la familia más pobre de su tribu. Si había alguien que se sentía pequeño e insignificante, ese era Gedeón. Fue entonces cuando lo increíble sucedió. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Me imagino la cara de Gedeón. «¿Guerrero valiente? ¿Yo?». Debió pensar que era una broma. Su respuesta fue un reflejo de la desesperanza de su pueblo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Dudaba. Se sentía abandonado, pero el llamado era real. Dios le encomendó una misión: liberar a Israel. Gedeón, lleno de dudas, pidió señales. Primero, un milagro, con un sacrificio que fue consumido por fuego. Luego, el famoso vellón de lana. Pidió que una noche el vellón estuviera empapado de rocío y el suelo seco. Y así fue. No contento, a la noche siguiente pidió lo contrario: el vellón seco y el suelo mojado. Y una vez más, Dios le demostró su poder con paciencia. Con su fe fortalecida, Gedeón reunió un ejército, 32,000 hombres. Se presentaron. Parecía un buen número para enfrentar a los madianitas. Pero Dios tenía un plan diferente. Le dijo a Gedeón: «Son demasiados. Si ganan, pensarán que fue por su propia fuerza». Así que, primero, despidieron a todos los que tenían miedo. 22,000 se fueron a casa, quedaban 10,000. Suficiente, ¿verdad? No para Dios, aún eran demasiados. Los llevó a un arroyo y los observó beber agua. La mayoría se arrodilló para beber cómodamente. Solo 300 hombres tomaron agua con sus manos, llevándosela a la boca, manteniéndose alerta. Dios le dijo a Gedeón: «Con estos 300 hombres, los salvaré». ¿Te imaginas? De 32,000 a solo 300 contra un ejército incontable. La lógica humana diría que es un suicidio. Pero la estrategia no era convencional. Esa noche, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos, rodeando el campamento madianita. Cada hombre llevaba una trompeta en una mano y una vasija de barro en la otra, con una antorcha encendida dentro. La señal era simple: cuando él tocara su trompeta, todos harían lo mismo. Romperían sus cántaros y gritarían: «Por la espada del Señor y de Gedeón». En la oscuridad de la noche, el plan se puso en marcha. El estruendo de 300 trompetas, el estallido de 300 vasijas y el repentino resplandor de las antorchas
crearon un caos absoluto en el campamento enemigo. Los madianitas, despertados bruscamente, pensaron que estaban siendo atacados por un ejército gigantesco. En la confusión y el pánico, empezaron a atacarse entre ellos y huyeron despavoridos. La victoria fue total y decisiva. Gedeón y su pequeño grupo de valientes, confiando en una estrategia divina, habían derrotado a un enemigo que los había oprimido durante años. La gente, asombrada y agradecida, quiso hacer a Gedeón su rey. Pero él, con humildad, rechazó la oferta diciendo: no reinaré yo sobre vosotros, ni mi hijo reinará. El Señor reinará sobre vosotros. Gracias a esta increíble victoria, la tierra de Israel tuvo paz durante 40 años. La historia de Gedeón nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos o cuán grandes parezcan nuestros problemas, cuando confiamos en un poder más grande que nosotros y actuamos con valentía, lo imposible se puede hacer realidad. ¿Qué te pareció esta increíble historia de fe y estrategia? Déjame saber en los comentarios qué lección te llevas tú. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. En los días en que Israel no tenía rey y cada tribu caminaba según su necesidad, se levantó Débora, profetisa y juez, mujer de palabra firme y espíritu encendido. Se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Bitol, y allí el pueblo subía a ella para escuchar juicio y consejo. Su voz era clara como el amanecer, y sus decisiones traían orden donde había temor. En aquel tiempo, Jabín, rey de Canaán, oprimía a Israel con dureza. Su ejército era comandado por Sísara, hombre temido por sus 900 carros de hierro, que durante 20 años extendieron miedo por los caminos. El clamor del pueblo subió, y Débora escuchó. Entonces llamó a Barak, hijo de Abonom, desde Sedes de Neftalí, y le habló con autoridad. Debía reunir a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, y subir al monte Tabor, porque el Señor entregaría a Sísara en sus manos junto al torrente de Sisón en Barak. Oyó el llamado, pero su corazón dudó. Pidió que Débora fuera con él, y ella aceptó, anunciando que la gloria de la victoria no sería de Barak, sino que el enemigo caería en manos de una mujer. Juntos marcharon, y el monte Tabor se llenó de hombres atentos al viento y al cielo. Sísara, al saberlo, convocó sus carros y avanzó con fuerza. El cielo se oscureció, y las nubes se cargaron. Cuando el momento llegó, Débora se levantó y dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Barak descendió del monte, y el Señor confundió al ejército enemigo. La lluvia cayó, el torrente se desbordó, el barro atrapó los carros de hierro, y el poder de Canaán se quebró como caña seca. Sísara huyó a pie y llegó a la tienda de Jael, mujer de Heber, el ceneo. Ella lo recibió con palabras suaves, le dio leche y lo cubrió para que descansara. Cuando el sueño lo venció, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, y con decisión puso fin a la opresión. Así cayó el comandante temido, y la palabra de Débora se cumplió. Aquel día, Débora y Barak entonaron un canto. Recordaron a las tribus que respondieron, a los que se quedaron atrás, a los caminos vacíos y a las aldeas sin voz, hasta que Débora se levantó como madre en Israel. Bendijeron a Jael por encima de todas las mujeres de tiendas, y proclamaron que así perecen los enemigos del Señor, mientras los que le aman resplandecen como el sol al salir. Desde entonces, la tierra tuvo descanso por 40 años, y el nombre de Débora quedó grabado como llama que guía en la noche, juez que escucha, profetiza que habla, y mujer que se levantó cuando hizo falta. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. Caleb, hijo de Jafón, nació en los días en que Israel aún caminaba entre promesas y desiertos. Era de la tribu de Judá, fuerte de cuerpo y firme de corazón, y desde joven aprendió a confiar en el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto
con mano poderosa. Vio el mar abrirse, caminó entre paredes de agua y cruzó al otro lado, con los pies aún temblorosos, pero con la fe creciendo dentro de él, como fuego que no se apaga. Creció entre el polvo del desierto, bajo el sol ardiente y las noches frías, escuchando las palabras de Moisés y observando cómo el pueblo dudaba una y otra vez. Caleb aprendió a obedecer cuando otros se quejaban, a esperar cuando otros se desesperaban y a creer cuando el miedo parecía más fuerte que la esperanza. Cuando llegaron al borde de la tierra prometida, Moisés eligió a 12 hombres, uno por cada tribu, para que exploraran Canaán. Caleb fue elegido junto con Josué. Durante 40 días recorrieron valles y montes. Vieron ciudades fortificadas, hombres grandes y fuertes, viñas cargadas de uvas tan grandes que debían llevarlas entre dos. La tierra era buena, abundante, exactamente como Dios lo había prometido. Pero cuando regresaron al campamento, 10 de los espías hablaron con temor. Dijeron que los habitantes de la tierra eran gigantes, que las murallas eran imposibles de vencer, que Israel sería destruido si intentaba entrar. El miedo se esparció como una plaga entre el pueblo. Se escucharon llantos, quejas, deseos de volver a Egipto. Entonces, Caleb se levantó en medio de la multitud. Su voz fue firme y clara. Mandó a callar al pueblo delante de Moisés y habló con valentía. Dijo que la tierra era buena, que debían subir y poseerla, porque ciertamente podían vencerla. Recordó al pueblo que Dios estaba con ellos, que no debían temer a los hombres, sino confiar en la promesa divina. Pero el pueblo no quiso escucharlo. El miedo ganó la batalla y la rebelión se levantó en sus corazones. Aquella noche, Dios habló y decretó juicio. Esa generación no entraría en la tierra prometida. Vagaron 40 años en el desierto, un año por cada día de exploración. Todos morirían allí, excepto Caleb y Josué, porque habían seguido a Dios con todo su corazón. Caleb caminó esos 40 años, viendo caer a una generación entera. Enterró amigos, familiares, líderes y guerreros. Vio cómo los niños crecían y se convertían en adultos, mientras la arena del desierto guardaba los huesos de los incrédulos. Y aún así, Caleb no se amargó. Su fe no se desgastó. Cada día esperaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Pasaron los años y finalmente Israel cruzó el Jordán bajo el liderazgo de Josué. A las murallas de Jericó cayeron. Las batallas se sucedieron y la tierra comenzó a repartirse entre las tribus. Caleb, ya anciano, con 85 años sobre sus hombros, se presentó ante Josué. Su espalda estaba encorvada por el tiempo, pero sus ojos brillaban con la misma fe de juventud. Recordó a Josué la promesa hecha por Dios, a través de Moisés, que la tierra que había pisado sería su heredad. Dijo que aún se sentía tan fuerte como el día en que fue enviado como espía, listo para la guerra, listo para conquistar. Caleb pidió el monte de Hebrón, una tierra donde aún habitaban los gigantes, los hijos de Anac, los mismos que habían causado terror 45 años atrás. No pidió un lugar fácil, ni un valle tranquilo, ni una ciudad ya conquistada. Pidió el desafío más grande, confiando en que Dios estaría con él como antes. Josué lo bendijo y le dio Hebrón por heredad. Caleb subió al monte, enfrentó a los gigantes y los expulsó. Con la misma fe que había tenido en su juventud, tomó posesión de la tierra prometida. Hebrón se convirtió en su herencia y en testimonio de una vida de obediencia total. Caleb vivió viendo cumplida la promesa de Dios. Su nombre quedó marcado como ejemplo de fidelidad, valentía y perseverancia. Fue un hombre que creyó cuando otros dudaron, que esperó cuando otros se rindieron y que conquistó cuando llegó el tiempo señalado. Y así, en la tierra que una vez había recorrido como espía, Caleb descansó, habiendo seguido a Dios con todo su corazón. Josué fue siervo de Moisés desde su juventud. Acompañó al hombre de Dios en el desierto. Subió con él al monte
y aprendió a esperar en silencio la voz del Señor. Cuando Moisés murió en la tierra de Moab, frente al Jordán, el pueblo quedó en luto. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo que se levantara, que cruzara el río con todo Israel y que tomara posesión de la tierra prometida. Le prometió que estaría con él como había estado con Moisés, y que ningún enemigo podría resistirle. Josué reunió al pueblo y ordenó prepararse, porque en 3 días cruzarían el Jordán. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y avanzaron primero. Cuando sus pies tocaron las aguas del río, el Jordán se detuvo, y las aguas se levantaron como un muro. Todo el pueblo cruzó en seco, y 12 hombres tomaron 12 piedras del lecho del río para levantar un memorial. Cuando todos pasaron, el río volvió a su cauce. Al llegar a Gilgal, Josué circuncidó a los hijos de Israel y celebraron la Pascua. Aquella noche, Josué vio a un hombre con una espada desenvainada. Le preguntó si era de los suyos o de sus enemigos, y el hombre respondió que era el jefe del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra y adoró. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una ciudad fortificada con muros altos y puertas cerradas. El Señor dio instrucciones extrañas. Durante 6 días el pueblo debía rodear la ciudad una vez al día en silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. El 7º día la rodearon 7 veces, y al final el pueblo gritó con fuerza. Entonces los muros de Jericó se derrumbaron. Israel entró en la ciudad y la destruyó por completo, pero salvó a Rahab y a su familia, porque ella había protegido a los espías. Después subieron contra Ai, pero fueron derrotados. El corazón del pueblo se llenó de temor. Josué rasgó sus vestidos y clamó al Señor. Dios le reveló que había pecado en el campamento. Acán había tomado cosas prohibidas de Jericó. Cuando el pecado fue juzgado y quitado, Israel volvió a atacar Ai, la tomó y la destruyó. El temor del Señor cayó sobre las naciones vecinas. Algunos reyes se unieron para pelear contra Israel, pero los gabaonitas usaron engaño y pidieron paz. Josué hizo pacto con ellos y los dejó vivir como siervos. Cuando los reyes del sur atacaron a Gabaón, Josué salió en su defensa. El Señor confundió a los enemigos y lanzó grandes piedras desde el cielo. Aquel día, Josué pidió que el sol se detuviera, y el sol se detuvo hasta que Israel obtuvo la victoria. Josué continuó conquistando la tierra. Derrotó a los reyes del sur y luego a los del norte. Ninguno pudo resistirle, porque el Señor peleaba por Israel. Con el tiempo, la tierra tuvo descanso de la guerra. Entonces Josué repartió la tierra entre las tribus de Israel, según sus familias. Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés había prometido. Las ciudades de refugio fueron establecidas, y a los levitas se les dieron ciudades para habitar. Cuando ya era anciano, Josué reunió a todo Israel en Sicom. Les recordó todo lo que el Señor había hecho desde los días de Abraham, cómo los sacó de Egipto, los sostuvo en el desierto y les dio la tierra de Canaán. Luego les habló con firmeza y les pidió que escogieran a quién servirían. Josué declaró que él y su casa servirían al Señor. El pueblo respondió que también serviría al Señor. Entonces, Josué hizo un pacto con ellos, escribió las palabras en el libro de la ley y levantó una gran piedra como testigo. Después de esto, Josué murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en la tierra que había heredado. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y de los ancianos que vivieron después de él, y recordaron las obras que Dios había hecho por su pueblo. Abel nació en los primeros días del mundo, cuando la tierra aún guardaba el eco de la voz de Dios, y los ríos corrían limpios entre campos jóvenes. Era el segundo hijo de Adán y Eva, mientras su hermano mayor, Caín, trabajaba la tierra con manos duras y mirada fija en el surco. Abel aprendió a cuidar rebaños. Pasaba largas horas siguiendo a las ovejas, escuchando el viento y observando el cielo. En el silencio del campo, su corazón se inclinaba con facilidad a la gratitud. Crecieron juntos, pero eran distintos. Caín hablaba poco y cargaba el peso del trabajo,
y del esfuerzo. Abel sonreía con facilidad y encontraba descanso entre los animales. Ambos conocían a Dios por las palabras de sus padres, por las historias del jardín perdido y por la promesa de vida que aún latía en la creación. Llegó el tiempo de presentar ofrendas. Caín tomó del fruto de la tierra lo que había cosechado en espigas, granos y frutos, y los llevó ante Dios. Abel escogió de lo mejor de su rebaño los primeros nacidos, sin defecto, y los presentó con reverencia. El humo de la ofrenda de Abel subió recto, como una oración, y Dios miró con agrado su entrega. La ofrenda de Caín no fue recibida del mismo modo. El rostro de Caín se ensombreció, la ira le apretó el pecho, y el resentimiento comenzó a crecer como una mala hierba. Dios le habló con voz firme y cercana, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, pero que él podía dominarlo. Caín escuchó, pero no dejó entrar la advertencia en su corazón. Abel no sabía lo que se gestaba en la mente de su hermano. Seguía con sus tareas, cuidando el rebaño, confiando. Un día, Caín le habló y lo invitó a ir al campo. Abel aceptó sin sospecha. Caminaron juntos entre la hierba alta, lejos de la vista de la familia. El cielo estaba abierto y el día parecía tranquilo. De pronto, la ira que Caín había guardado estalló. Se levantó contra su hermano y lo atacó. La violencia rompió el silencio del campo. Abel cayó sobre la tierra que tantas veces había recorrido con sus ovejas. Su sangre se derramó sobre el suelo joven, y el mundo conoció por primera vez la muerte causada por la mano del hombre. El viento se detuvo, la tierra absorbió la sangre de Abel, y su voz clamó desde el suelo. Dios llamó a Caín y le preguntó por su hermano. Caín respondió con dureza y evasión, negando responsabilidad, pero nada estaba oculto. Dios habló del clamor que subía desde la tierra y del acto que había sido cometido. La sentencia llegó. La tierra que había bebido la sangre de Abel ya no daría su fuerza a Caín. Vagabundo y errante sería sobre la tierra. Caín tembló, temiendo la soledad y el castigo. Dios, aún entonces, puso una señal sobre él para que nadie lo matara, y Caín se alejó, cargando con su culpa. Abel no dejó descendencia ni construyó ciudades. Su vida fue breve, pero su memoria quedó marcada para siempre. La tierra guardó su historia, y su nombre quedó unido a la justicia, a la ofrenda sincera y a la inocencia derramada. En el silencio posterior, el mundo siguió adelante, pero ya no fue el mismo. Así pasó Abel por la historia, como un pastor fiel, un hermano traicionado, y una voz que clamó desde la tierra, recordando a la humanidad el peso de sus actos y el valor de un corazón recto ante Dios.